Bueno, ante todo, buenas tardes a todas y a todos. Como estamos entre colegas y gracias a que Cristina nos ha liberado del protocolo, pues nos sentiremos muy cómodos para hablar. Y ahora os toca el sur, ¿eh? Han hablado los del norte, han hablado de lo público, han hablado desde lo privado. Ahora os toca oír un poco la voz del tercer sector, que es para lo que inexplicablemente la Asociación Española de Fundaciones ha confiado en mí, lo cual agradezco mucho siempre, y lo mismo a Arsiglis. Yo os voy a acabar de desconcertar porque vengo con dos gorros. Uno es el de lo que soy, que soy ahora un profesional desde hace ya unos cuantos años trabajando para una fundación privada que se dedica al desarrollo local y la innovación en Extremadura, que se llama Fundación Maimona y fue creada por Diego Hidalgo. Y otra es lo que he sido durante una temporadilla, que ha sido 15 meses, director general en la Junta de Extremadura, en el Gobierno de Extremadura, de innovación, que es lo que me permite tener una perspectiva privilegiada de cómo se ha gestado el inicio del diseño de la RIS. Entonces os voy a hablar de eso y os voy a hablar de por qué creo que es bueno estar en proyectos europeos. Y lo voy a hacer lo más rápido posible para que efectivamente podamos charlar un poco. Si algo os llama la atención, no tenéis más que interrumpirme. Hay una serie de cosas de las que se hablaron esta mañana que me gustaría reseñar especialmente porque quizá no han sido tan evidentes. Una, cuando hablamos de la RIS, ese concepto que sí que se ha señalado de las tecnologías de uso general, de las General Purpose Technologies, es efectivamente un concepto tan central que sin él no se entiende el diseño de las estrategias. ¿De qué estamos hablando? Pues que son básicamente aplicaciones, lo que se está buscando cuando se nos pide definir a nivel territorial, a escala regional, una estrategia de desarrollo. Y ahora intentaré explicaros también qué puede pintar una entidad sin ánimo de lucro en ese proceso, ¿no? Pero me gustaría mucho insistir en eso porque esto es una cuestión delicada, es una cuestión que tiene como los cuchillos doble filo, ¿no? Por un lado, efectivamente, se abre un espacio maravilloso a la cooperación en Europa, y lo digo de corazón, yo soy un europeísta convencido. Y claro, en el mundo ideal sí, seríamos capaces de crear una especie de mosaico de intereses y especialidades, que es lo que creo que se imaginaban los creadores del concepto, y esos intereses son capaces en el mundo ideal de ponerse en contacto e intercambiar. Y de esta manera todos aprovechamos lo mejor de todos. Y de esa manera Europa se vuelve de nuevo un elemento competitivo y poderoso a escala mundial, que es para lo que se ha diseñado la estrategia. Lógicamente esto tiene una derivada muy importante que se ha mencionado para mi gusto poco esta mañana, pero que es esencial, que es la cooperación internacional. La RIS 3 no tiene sentido si no existe de una manera muy presente esa dimensión internacional. Por supuesto, interregional en el país del que estemos hablando, en nuestro caso en España, pero por supuesto también interregional a escala europea. Y esa dimensión también le da unos toques especiales que merece la pena no olvidar. Otra cosa que creo que es interesante es el interés de alinear objetivos, que eso sí que se ha mencionado, tanto los objetivos generales europeos como los nacionales, con los propios. Y el diálogo de la triple hélice tradicional, que se reivindica de manera muy activa, es lo que está detrás de ese concepto metafísico que cuanto más lo lees más alucinas, que es ese, y se llama Entrepreneurial Process of Discovery. Claro, esto da para varios seminarios de varios días cada uno, porque ¿qué quiere decir entrepreneurial? Bueno, pues vale, nos remitimos a las empresas, pero realmente también busca esa dimensión emprendedora. Vamos a buscar dinámicamente, vamos a buscar de manera creativa eso que estamos intentando localizar, que en el fondo es un poco como la piedra filosofal, porque estamos leyendo el futuro, nada más y nada menos. Estamos haciendo una apuesta fundamentada en lo que creemos que va a funcionar y que va a ser algo en lo que seamos buenos y competitivos. ¿Por qué decía lo de la piedra de doble filo? Y
y os lo tengo que decir con toda la franqueza porque yo repasando estas cosas, que me las había leído en su día muy atentamente, pues yo notaba los documentos de base. La historia empezó en el 2005, no os creéis que esto fue algo improvisado. Y había un grupo de Knowledge Economists que trabajaba para la Comisión desde el 2005. En el 2009 es cuando realmente se convierte en carta de naturaleza la idea de la especialización inteligente por un paper de Foré, David y Hall, que está referenciado en toda la documentación. Solo hay que tener la curiosidad de sacarlo, que es muy cortito, que dice que, bueno, ellos tienen muy claro que el mundo se divide básicamente en tres categorías. Las regiones líderes, las regiones followers, las que van detrás, y luego lo que llamaríamos los petardos, o sea, laggards, la tercera categoría, que son los que están absolutamente perdidos de la mano de Dios. Claro, esto luego cuando se ha pasado por el filtro político, pues se ha presentado de otra manera, como es normal, porque esto era un poco fuerte para contarlo así en términos políticos, pero a mí este es un primer factor que me inquieta un poco. El segundo es que la composición del grupo, y no quiero criticar a la Comisión porque le tengo aprecio, pero un hecho cierto es que de los componentes de este grupo de Knowledge Economists, que son los materia gris que hay detrás de todo esto, en un número de variable, bueno, estaba más fijo, pero en los seminarios clave, yo tengo aquí una lista de uno de los seminarios clave del 2007, 65 participantes de toda Europa, hay el impresionante número de un portugués y dos españoles, de los cuales uno de los españoles trabaja en un instituto de la Comisión Europea y el otro trabaja en el Instituto Universitario de Florencia. Claro, si echamos la cuenta de que somos 27 Estados miembros, de los cuales España no es de los pequeños, os daréis una idea ya de que aquí el diseño obedece a una serie de ideas concentradas en una serie de países que, como todos, tenemos intereses, porque esto de la comunidad o la unión pues tiene estas cosas. Entonces, a lo que yo me refería con la otra posibilidad del cuchillo es a ver si esto va a ser una herramienta de comprar tecnología de otros. Porque si solo se trata de financiar la compra de tecnología, llamado innovación, con fondos estructurales, y los rezagados no tenemos más papel que el de paganos, entonces el juego ya no me encaja. Y cómo se haga esto es una cuestión política de importancia, a la que yo creo que todos tenemos que estar muy atentos, tanto el Estado como los agentes sociales, económicos, el tercer sector, las empresas y todo el mundo. Porque esto tiene que ser un juego, siempre ha sido un juego de ganar todos. La unión tiene sentido en cuanto que todos ganemos, no tiene sentido en cuanto que las transferencias vayan de un lado al otro y solo beneficien netamente a una parte. Y esto va a ser, oye, te doy dinero de fondo de cohesión para que me compren mis cosas, entonces se parece a la antigua concepción de la ayuda al desarrollo, que tampoco sabemos ha ayudado mucho a desarrollar. Bien, hecha esta crítica cariñosa, quería contar solo un par de cosas más. Esto, cuando se nos plantea, y ahora me pongo un poco el gorro del pasado, cuando estaba yo en la Dirección General, cómo nos ponemos del mismo color o cómo tendemos a ponernos en el mismo color que los demás y salimos de ese color que habitualmente... Es curioso que en este mapa nos ponían a todos rosa, no sé si es por el rosa de los PICs, que sabéis que, bueno, pues resulta que Grecia, Italia, Portugal y algunos de España éramos rosas, pero espero que no, que sea una casualidad. Nosotros hicimos una primera cosa que fue un borrador de lo que se nos ocurrió en la Dirección General que podía ser. Oye, si a ti te dicen que diseñas una estrategia, ¿qué se te ocurre? Bueno, salió una cosa así parecida a esto, donde había una serie de fortalezas bastante evidentes para nosotros y se planteó el debate interno de qué hacemos, lanzamos una propuesta para que no la destrocen o dejamos que la gente escriba en la pizarra blanca. Finalmente, había una cosa que tenía muy clara la Comisión, es que nosotros teníamos que abrazar este concepto de la gobernanza y nosotros estábamos encantados de hacerlo porque creíamos que era la mejor manera. O sea, esto de pensar que la inteligencia colectiva es mejor, pues tiene sus ventajas. Y como creíamos en ello, pues se hizo de verdad, como decía el manual, con el apoyo en todo momento de la Comisión, y todo hay que decirlo,
muy concienzudo, muy generoso, que querían ayudarnos a hacer esto lo mejor posible. Había un antecedente interesante, que era la agenda digital. Habíamos tenido un proceso participativo muy potente, apenas 6 meses antes, permitiendo a todo el sector TIC definir las líneas estratégicas de futuro, también confiando en esa inteligencia colectiva. Y, bueno, hubo una serie de cosas que la Comisión nos hizo notar. Primero, por supuesto, por favor, gobernanza, es decir, que aquí participe todo el mundo, que sea de verdad abajo arriba. Y luego, pensad en la cooperación internacional, incluso fuera de la Unión Europea, nos decían claramente. Y, efectivamente, id alineando lo que vayáis ejecutando del programa operativo con el nuevo programa operativo que queréis hacer, para que haya una ruptura lo menor posible, y, finalmente, apoyarnos en nosotros todo lo que queráis, cosa que se ha hecho desde el Gobierno, y en todo momento la Comisión ha respondido estupendamente, asignándonos expertos, etcétera. A partir de ese momento se adquiere conciencia política del asunto. Esto es muy relevante, es decir, igual de relevante que el proceso tal como se ha definido de abajo arriba debe ser construido así. Yo pienso que es muy importante que los líderes políticos lo asuman en toda su relevancia, porque estamos, especialmente en el caso de Extremadura, que sabéis que se queda como única región de activa objetivo 1, bueno, pues en nuestro caso supone una oportunidad histórica en términos muy reales de la palabra, ¿no? Nos quedan 7 años para ponernos definitivamente las pilas. Entonces, lógicamente, en ese momento el Gobierno toma la decisión, le da un nombre a la criatura, al proceso, lo llama ONE, porque realmente quiere ser así de ambicioso, organizando un nuevo modelo productivo, una nueva Extremadura. Hace una presentación por todo lo alto y se va a presentar a Bruselas también la semana pasada en modo borrador o beta, para que se vea que vamos con buen pie. Y aquí es donde entra el resto de los seres humanos. ¿En dónde? En todo el proceso, como dice el manual. Es decir, desde el primer momento del análisis de AFO hasta los talleres en los que se empiezan a diseñar las acciones con un compromiso serio. Me resulta muy llamativo, porque de la gente que participaron como agentes más activos en los talleres, daos cuenta de que estamos hablando de un 70% de gente que decide implicarse como líderes, es decir, que quieren tirar del carro, que no quieren tener una actitud meramente pasiva en este proceso, y eso es muy significativo de la salud cívica que tenemos. Y estamos hablando de empresas, estamos hablando de tercer sector y de organizaciones sociales, políticas, ONGs de todo tipo, ¿no? El resultado es que a estas alturas hay una serie de ejes básicos prediseñados en grandes trazos, y esperamos, desde luego, cumplir el hito de final de año. Y digo esperamos porque nos sentimos partícipes del proceso desde todas las instancias extremeñas más o menos relevantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos teniendo la suerte de poder hacerlo bien. Y 5 minutos solo para explicaros la otra cosa por la que creo que estoy aquí. Yo básicamente llevo 1 año y medio reivindicando una mayor presencia de todo lo que no es administración en los fondos europeos. He trabajado mucho con fondos europeos y me parece absolutamente esencial que en España haya una mayor flexibilidad, porque hasta ahora, por ejemplo, no hemos podido ser, en muchos programas financiados por fondos europeos, líderes. Teníamos que ir siempre detrás de una administración pública, como sabéis, cosa que no es una cosa del Reglamento Europeo, sino que es una decisión política tomada en España, por la que se asegura el Estado el monopolio de las administraciones públicas en el liderazgo de determinados programas. A mí eso me parece que hoy en día es una equivocación. Me parece que lo era antes, pero hoy en día lo es más. Entonces creo que es absolutamente necesario que se plantee en serio un debate acerca de que nosotros podamos participar, y como líderes responsables, cofinanciadores, a todas las instancias, desde lo público y desde lo privado. Desde lo público y desde lo privado. Porque de verdad ese es el partenariado que nos hace falta, como se hace en otros países. Yo creo que esto de participar en programas europeos tiene un montonazo de ventajas. Y el otro día del tirón, recordando proyectos de diverso pelaje a lo largo de 22 años, se me ocurrieron las siguientes. Primero, se nos olvidan muchos paradigmas que ya están trasnochados, se nos caen esas barreras mentales. Aprendemos a comunicar, a comprender, a diseñar juntos, a corresponsabilizarnos. Aceleramos muchas veces cosas que hablamos en términos retóricos como la sostenibilidad, pero que no acabamos de incorporar a nuestras rutinas diarias, y mediante procesos como los que se generan a partir de un programa europeo de repente aparecen encima de la mesa.
se estimula de verdad la cooperación público-privada, de verdad, porque te convierte en socio de verdad de jugarte el dinero con ellos. Experimentamos. De repente en muchos programas, proyectos europeos, se abre un terreno de experimentación fabuloso que no tienes normalmente ocasión de generar. Empezamos a diseñar con sentido estratégico. Hay una parte muy interesante de una noción europea tradicional que nunca se ha entendido muy bien aquí, creo, que es la subsidiariedad, pero en el sentido de Santo Tomás de Aquino, es decir, hacer las cosas al nivel donde mejor se pueden hacer. Esto es algo que cuando se hacen los programas europeos, se participa en ellos como se tiene que participar, aparece de manera natural. Nos permiten muchas veces demostrar cosas, ¿eh? Aquí somos mucho de hablar y, en fin, también tenemos que demostrar, y este es un campo de terreno estupendo para demostrar, para generar cambios internos de fase, como el que pasa de sólido a líquido. Muchas veces hay transformaciones radicales en las organizaciones que participan en proyectos europeos. Nos permite hibridar, nos permite multiplicar. También el dinero, sí. Yo sé que también en los proyectos europeos hay dinero, pero es que odio que la gente vaya masivamente a proyectos europeos solo por dinero, porque me parece que te quedas sin una parte muy importante de lo mejor del pastel. Crear y aprender metodologías nuevas, descubrir indicadores, encontrar raíces comunes. De repente te encuentras con que los letones tienen no sé qué cosa que se parece mucho a la de la comarca al lado. Participas en procesos globales, estableces condiciones para generar procesos y productos nuevos, para crear alianzas que van mucho más allá del proyecto. Aprendes a gestionar proyectos complejos. No os digo nada si os metéis en un Horizonte 2020 o séptimo programa marco, me da igual, pero cualquier proyecto europeo es complejo por naturaleza. Desarrollas modos diplomáticos, una cosa que también en España tenemos cierto retraso. Aprendes a hablar ese esperanto de las formas naturales europeas que aquí no tenemos muy trabajado, y también es una oportunidad para aprender lenguajes técnicos avanzados. Aceleras, utilizas las TIC, conoces posibles nuevos mercados, creas vínculos personales. De paso, descubres la posibilidad de hacer un negocio, ya que estás con el proyecto. Resulta que hay un exportador muy saldado que conoces y ya estás haciendo otra cosa más. Entrenas la tolerancia, otra cosa que nos viene muy bien en este santo país. Reflexionas sobre tu realidad vista desde lejos, te permite de vez en cuando salir de tu cuerpo y mirarte desde fuera. Conectas serendípicamente ideas que de alguna manera estaban ahí siempre, pero no eras capaz de poner una con la otra. Interiorizas la necesidad de transparencia, otra cosa muy sanota para nuestro país. Estimulas los sentidos. La gastronomía centroeuropea, por ejemplo, es una cosa muy interesante. Aprendes a programar, que eso es una cosa también muy útil. Allanas fronteras con los vecinos, y eso, uno que está al lado de Portugal y que trabaja mucho con los del otro lado, lo dice de verdad, ayuda mucho. Bien, me remito al gato. The future starts immediately. Así que ya me callo y estoy a vuestra disposición en esa dirección. Muchas gracias.